Eh, Saludos a todos. Vamos a hablar acerca del artículo contaminación por metales pesados. Eh, Nos acompaña el compañero Carlos y pues vamos a ahondar sobre este artículo creado por Reyes en el 2016 en Colombia. Un saludo a Carlos, saludos compañeros. Como bien mencionas, el artículo que nosotros seleccionamos es el de contaminación por metales pesados, implicación en salud, ambiente y seguridad alimentaria. Este es un estudio de revisión documental sobre la contaminación por metales pesados. Abordan particularmente mercurio, arsénico, cadmio y plomo en agua, suelo y alimentos, analizando sus fuentes, vías de exposición, efectos en la salud humana y algunos casos representativos a nivel mundial y a nivel local de los autores. En este caso es Colombia. Sí, bueno, entonces aquí lo principal es la palabra metal pesado que pues lo podemos relacionar a que es algo persistente, o sea, algo que no se degrada, que se mantiene en el ambiente y esto se acumula, eh, ya sea en los seres vivos, ¿verdad? En las plantas, animales, y la exposición principalmente se da por la ingesta de estos alimentos contaminados, la inhalación también de estos metales pesados. Y hay diferentes mecanismos por los que podemos estar expuestos. El artículo aborda características de cada uno de estos metales y lo que mencionabas de la persistencia y la acumulación es claro. Prácticamente de ahí dependen los efectos tóxicos que se puedan dar en los humanos. Por ejemplo, en el cáncer, se sabe que esto se acumula en el riñón y en el hígado por muchos años y pueden causar daños óseos. Un caso particular documentado sobre esto es el de Japón con la enfermedad de Tai por el consumo de arroz contaminado. En el caso del plomo, por ejemplo, lo sabemos que afecta el sistema nervioso, particularmente en niños, y todo siempre por la acumulación de este. El plomo se suele acumular en huesos de dientes. La metal tiene sus propias características. Sí, también tenemos el mercurio, que este pues en el ambiente lo encontramos como metilmercurio. Es bastante tóxico, tanto para el sistema nervioso, tanto también para el sistema cardiovascular. Eh, Se bioacumula sobre todo en los peces, ahí encontramos grandes cantidades. El arsénico es el otro metal que causa pues arsenicosis. Este en cantidades pues dentro del cuerpo puede producir problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, o sea, son varias afecciones las que puede causar. Y una de las bondades que yo le encuentro a este artículo son los casos de estudio, porque uno pensaría que son casos aislados que pueden darse en otros lugares, que sí puede pasar, pero no estamos tan lejos de ellos, ¿no? Y esto es lo que nos presenta el artículo, dándonos la caso de estudio particularmente. Por ejemplo, en China nos da un contexto de que 600 millones de personas más o menos están en riesgo por agua contaminada con arsénico y el 20% de sus tierras de cultivos están afectados por algunos de los metales pesados que se estudian en este artículo. En India, algo similar pasa, de que se utilizan aguas residuales para regar que terminan contaminando pues, verduras, cereales y leche que son de consumo humano. También hay ejemplos como en Colombia, eh, perdón, en Grecia, donde el alto nivel industrial que hubo en este lugar, pues elevó los niveles de metales pesados y contaminó los vegetales como la espinaca y la lechuga. También en América Latina, pues unos cuantos millones de personas se dice que consumen agua con contaminación de arsénico en países como México, Argentina, Perú y Bolivia.
eh, algo ya acercándonos un poco a nuestro lado del charco, por así decirlo, en Colombia, donde son las autores, hay casos de estudio también de ríos que se utilizan para riego de cultivos y terminan contaminando también pues, estas verduras como la lechuga, repollo y brócoli. Y que más allá de solo contaminar las verduras, pues también pueden llegar a contaminar a los animales de consumo humano, ya que estos pues, también los requieren. Y de alguna forma trasladar todos esos metales hasta el humano y llegar a niveles por encima de los límites permisibles. Sí, otro caso, pues en el lago de Tota, en Boyacá. Ahí hay cultivo en grandes cantidades de cebolla y también hay cultivo eh, de truchas en jaula. Pues esto utilizan agroquímicos y utilizan elementos, ¿verdad? Para que el cultivo pues sea eh, bien producente, ¿verdad? Y esto pues viene a contaminar estos mantos de agua, lo que genera que haya más riesgo de consumir esta agua contaminada y que permita que enferme a la población. Pero sin embargo, hacen falta, menciona por ahí el artículo que hace falta estudios sobre esto, ya que solo eh, se puede, se cree, ¿verdad? Con el hecho de solo notar y observar, ¿verdad? Cómo cultivan y cómo utilizan los agroquímicos y cómo utilizan todos los componentes para crear estos animalitos y este tipo de vegetales. Sí, yo concuerdo con esa parte del artículo. Siempre hacen falta estudios, ¿no? Para poder saber bien cómo estamos y a qué nos enfrentamos. Hay un punto que a mí me gusta resaltar, que es algo relativamente nuevo para mí, que lo estoy conociendo en la lectura de este artículo, y es que cuando hablamos de contaminación por metales pesados, no basta con medir la cantidad de concentración total de cada uno de los metales, siendo que también es necesario saber pues, en qué fase química se encuentra dicho metal. Entonces, elementos químicos como tal, pues sabemos de que hay diferentes reacciones con otros elementos. Y la toxicidad de estos elementos humanos y pues también prácticamente todos los seres vivos depende en gran medida en qué especie o qué fase química se encuentran. Entonces el artículo hace mucho énfasis en que no solo basta con medir la concentración total, sino que hay que saber en qué fase química se encuentra el metal pesado para saber pues, qué tan tóxico y qué tanto contamina. Sí, y aunque también se maneja el término de límite máximo posible, o sea, este agente químico tóxico, la Unión Europea y la FAO, pues tienen unos estándares internacionales de la cantidad que este límite máximo posible puede haber en el agua para ser consumida por el ser humano. Por ejemplo, el mercurio es de 0,001 miligramos por litro, el arsénico de 0,01 miligramos por litro, el cadmio 0,005 miligramos por litro y el plomo 0,01 miligramos por litro. Esto en el agua, sin embargo, en vegetales, en animales, en cereales, pues no hay estándares globales para determinar cuáles son los niveles máximos posibles para este tipo de alimentos.